Fue muy tremenda esa presentación. Bueno, hermanos, ¿cómo están, hermanos? Excelente, hermanos, gloria a Dios. Pues sí, hermanos, reciban saludos de parte de la Iglesia de Cristo, ahí en Santa Fe. ¿Van a pasar los pequeños a clase? Pregunto. Vamos a darle tiempo para que los pequeños puedan pasar aquí a la clase. Reciban saludos, hermanos, de parte de la Iglesia de Cristo, allí en Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, básicamente atrás del aeropuerto de Guadalajara. Congregación que tenemos el privilegio de poder servir y que, hermanos, pues no nos pudieron acompañar algunos miembros hoy. Hace 15 días estábamos aquí en Allende, Nuevo León, en una actividad también, y sí, allí me pudieron acompañar varios hermanos, pero en esta actividad no fue posible debido a que también las actividades de las escuelas comienzan y ya fue muy difícil poder organizar una salida como congregación. Por mi parte, hermanos, también mi esposa, junto con mis 3 hijas, tampoco me pudo acompañar debido a esta misma situación, pero ganas no les faltaron, hermanos. Solo que es muy difícil ahorita en el inicio de clases. Pues bien, hermanos, vamos a entrar a materia en esta tarde. El rescate, o el mejor rescate de todos los tiempos. Por ahí escuché que el hermano hacía mención a ello. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a iniciar con la primera predicación. Vamos a ir con nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 34. Juan 8, capítulo 31 al 34, donde a la letra dice así, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice la Escritura de la siguiente manera, hermanos. Creo, hermanos, que para poder comprender un poquito la esencia de esta Escritura, no es muy posible debido a que nosotros vivimos en otros tiempos. Ya no hay esclavitud como tal, como en tiempos de Jesús. No vemos a personas marcadas con un fierro candente, donde precisamente se anunciaba que eran propiedad de alguna persona, de algún amo, de un apoderado, hermanos. Hoy no vemos eso. No vemos a personas caminando en la calle con grilletes y cadenas, siendo jaladas por un amo totalmente iracundo contra estas personas. Así que cuando hablamos de esclavos, o las Escrituras hablan de esclavos, como que en primera instancia, hermanos y hermanas, no logramos comprender lo que Jesús trata de hacernos entender a nosotros. Pero si por un momento, hermanos, nos trasladáramos en el tiempo y nos imagináramos un poquito, hermanos, la Roma de Jesucristo, nos diéramos cuenta, hermanos, de lo que este pasaje nos está diciendo, hermanos. Y si también conocemos un poquito de la historia del pueblo de Israel, notaremos la gran mentira que los judíos están diciendo en el versículo 33, cuando dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo no? Si en Egipto
Se pasaron 100 años de esclavos en esa nación, hermanos. Además, una y otra vez en el periodo de los jueces habían caído, hermanos, cautivos o presos de las 7 naciones en la tierra de Canaán. Fueron cautivos también por 70 años en Babilonia, y aún, hermanos, así se atreven a decir: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué definición, hermanos, nos dan los diccionarios en cuanto a la palabra esclavo o esclava? La palabra hebrea y griega, hermanos, básicamente se enfocan a lo mismo: siervo, sierva, servidumbre. Y la definición, hermanos, de la palabra esclavo es que la persona que es esclava carece de libertad y derecho propio por estar sometida de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona que es su dueña, y que puede comprarla o venderla como fuera una mercancía, hermanos. Es el concepto de la palabra esclavo. Básicamente es una mercancía. Ya no te quiero en la casa, voy al tianguis, y había puestos, hermanos, de esclavos, así que tú podías poner a tu esclavo en venta y comprarte otro, como que si fuera una mercancía, hermanos. Es el concepto de la palabra esclavo, que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad o dominio de otra persona que es su dueño, y que puede comprarlo o venderla como si fuera una mercancía, hermanos. Es el concepto de la palabra esclavo. En esta primera predicación, hermanos, lleva como título Esclavos del pecado, hermanos. Y realmente, hermanos, cuando nosotros hablamos de la esclavitud del pecado, hermanos y hermanas, así seamos cristianos, hermanos, es cierto que gozamos de una libertad en Cristo. ¿Cuántos de aquí somos bautizados en Cristo, hermanos? ¿Cuántos de aquí, hermanos? Amén. Muy bien. No se sientan mal las otras personas por no haber levantado la mano, no es nuestra intención, pero la idea, hermanos, es clara, hermanos y hermanas. Seamos cristianos o no seamos cristianos, hermanos, aún así estamos propensos a estar esclavos del pecado, hermanos. Claro que ahora en Cristo Jesús gozamos de una libertad porque tenemos un amo, un Señor que rige nuestras vidas, pero eso no quiere decir, hermanos, que el cristiano pueda caer nuevamente en las garras del antiguo amo, hermanos. Ahora en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo con el que hemos sido sellados, tenemos la oportunidad de mantenernos en libertad en Cristo, hermanos. Pero si nos descuidamos, podemos llegar a caer nuevamente en las garras del antiguo amo, hermanos, que en este caso es Satanás, hermanos. Así que vamos a hacer 3 preguntas para poder desmenuzar este tema, hermanos. Esclavos del pecado. En primer lugar, hermanos, ¿qué significa, hermanos y hermanas, ser esclavos del pecado, hermanos? ¿Qué significa ser esclavos del pecado? Así es, hermano, la Biblia lo establece: la paga del pecado es muerte. Pero fíjense bien, todo el mundo es un esclavo en el sentido espiritual. Todo el mundo es esclavo en un sentido espiritual, ya sea de Cristo, hermanos, o ya sea de Satanás. Eso es un hecho, hermanos. Nadie puede decir: estoy totalmente libre, hago lo que quiero. No es verdad. Una persona que no está sujeta a Cristo, hermanos, está sujeta a Satanás. Eso es un hecho. ¿Qué significa ser esclavo del pecado? Todo el mundo es un esclavo en el sentido espiritual. O bien somos esclavos del pecado, que es nuestro estado natural, o somos esclavos de Cristo, hermanos. El evangelio que hemos leído de Juan 8:34 dice la escritura: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, hermanos. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, hermanos. Jesús utiliza la analogía de un esclavo y de su amo para hacer la observación de que un esclavo obedece a su amo
porque es de su propiedad, hermanos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un perrito en casa, tú eres su amo. Tú lo compraste. Tú le puedes decir, échate. Y se debe de echar. Tú le dices, haz tus necesidades fuera de la casa, lo enseñas y el perrito lo hace. Y si no lo hace, le da un barazo o qué sé yo, le somete a un castigo para que cambie su forma de ser. Y de esta manera, hermanos, el perrito se somete a su autoridad, hermanos, porque es usted. Usted lo ha comprado y lo educa de esa manera. Algo parecido, hermanos, sucede cuando nosotros estamos sin Cristo, hermanos. Hay un amo, hay un Señor, que en este caso es diablo y Satanás, hermanos. Y las personas que están sin Cristo, hermanos, están sometidas a la voluntad de aquel. De manera, hermanos, que las personas se comportan de una manera no escritural, no bíblica, debido a que están haciendo lo que sus amos le ordenan que haga, hermanos. ¿Y a cuántas personas no conocemos con esa naturaleza? Vamos a la segunda de Timoteo, por ejemplo, para poderlo ilustrar de esta manera. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y 26, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y 26. Dice la escritura de la siguiente manera. ¿Y estamos allí, hermanos? Según el Timoteo 2, 25 y 26, dice la palabra de Dios, que con mansedumbre, o sea, con humildad, corrijas a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, es decir, que cambien de mentalidad, para conocer la verdad. Ojo con lo que dice en el verso 26, y escapen del lazo. ¿Cómo dice aquí, hermano? Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, hermanos. Y miren, me llama la atención la palabra lazo, porque esta palabra es una palabra griega que es pagis y significa trampa o truco, hermanos. Un plan o una acción para engañar a una persona. Fíjense en eso, hermanos. Satanás utiliza trampas o trucos o planes o acciones que pretenden engañar a la persona para atraparla, hermanos. Y puntualmente la escritura menciona, y escapen de la trampa o del truco o del plan en que están cautivos a la voluntad de él, hermanos. ¿Cuánto tiempo nosotros estuvimos en la trampa de Satanás, hermanos? ¿Cuántos años? A lo mejor usted se convirtió ya a sus 30 años, o 40, o 50, no lo sé. Pero antes de su conversión, le digo una cosa: usted era esclava del pecado. Usted estaba en una trampa. Había caído en el truco, en el plan, en el proyecto de Satanás. Y hermanos, de esa manera, nosotros pensábamos que la vida era de esa forma y nos sentíamos muy libres. En una ocasión, hermanos, una persona nos decía: ay, es que ustedes los cristianos les lavaron el cerebro. Ah, caray, ¿cómo es eso? Sí, a ustedes allá les lavan el cerebro. A ver, explícamelo. Sí, mira, por ejemplo, yo decía él, yo soy dueño de sí mismo, hago lo que quiero. Ustedes no. A ustedes les dicen lo que tienen que hacer. Ah, ok. Entonces te sientes muy fuerte, muy dueño de ti mismo, muy seguro de ti. Sí, así es, en efecto. Ok, vamos a poner una prueba. A ver, ¿quién es el que tiene más dominio de sí mismo? Y a ver a quién le ha lavado el cerebro. Eso que tienes en tu mano, ¿qué es? Él tenía una cerveza, mano. Ah, es mi cerveza. ¿Y en la otra mano qué tienes? No, pues un cigarro. Déjalos. Oye, pero es que ¿cómo? ¿Sí? ¿Verdad que a ti te domina ese cigarrito? ¿Verdad que a ti te tiene bajo control una simple bebida? Tú no puedes dominarla. Entonces, ¿a quién ha lavado el cerebro? ¿Quién realmente tiene dominio de sí mismo? Entonces, hermanos,
se creen muy libres, se creen muy fuertes, pero la realidad de las cosas, hermanos, es que están en la trampa, en el truco, en el plan, en el proyecto de Satanás. Y ese es un ejemplo, hermanos. Pero hay tantas cosas en que Satanás los mantiene cautivos: homosexualidad, el aborto, la maledicencia, las maldiciones. Hoy, hermanos, la gente no habla si no habla con maldiciones, hermanos. No, es que es mi forma de expresión y no puedes expresarte de otra manera. Hermano, uno se sube al camión y hasta los niños se expresan con unas palabrotas que la otra vez, hermano, estaban regañando a un vecino nuestro. Lo estaban regañando, hermano. Tenía como quizás 5 o 6 años. Y la mamá, o no sé si era la abuela, no lo sé, hermanos, pero se escuchaba hacia afuera que lo estaban regañando. ¿Sabes por qué? Porque no repetía las maldiciones de la abuela, hermano. Dile que tu mamá es así. Y el niño así como que le digas, o sea, hasta eso, hermanos. La abuela enojada porque el nieto no le decía a su hija, que era su mamá, lo que la abuela le estaba diciendo que debía decir, hermano. Ese es el punto, hermanos. Por eso dice la Escritura que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad, hermanos. Es el significado del pecado, hermanos. Sí, la Biblia lo establece que es, según el apóstol Juan en su primera carta, dice que el pecado es infracción a la ley. Eso es cierto, hermanos. Pero se infringe la ley, hermanos, bajo el truco de Satanás, hermanos. ¿Y a cuántas personas no conocemos de esta manera? Esto es lo que hace el diablo en contra de la humanidad. Le tiende trampas, le hace ver el placer del pecado sin mostrarle las consecuencias, hermanos. Y eso lo vimos en el huerto del Edén. Ahí se aparece la serpiente a la mujer, hermanos, a Eva. Y parece, hermanos, con que dijo Dios que de todo árbol del huerto podéis comer. Fíjate cómo Satanás con su astucia, hermanos, engaña a Eva, hermanos. No, espérate, o sea, Dios dijo que de todo árbol podemos comer, menos de aquel. O sea, ¿sé que te prohibió? Porque el día que de él comas, seréis como Dios. Sí, pero no le dijo, hermanos, que no se va a poder dominar el mal. Nada más le dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero no le dijo, y no vas a controlar la maldad. Y entonces la mujer, hermanos, entró en la tentación, tomó el fruto, alargó su mano, tomó de él y comió de él, hermanos. Y así es Satanás, hermanos. Nunca nos va a decir las consecuencias del pecado, hermanos. Porque es un truco, es una trampa, hermanos. Y si usted pone una trampa, usted no le va a decir al animal, no entres porque en cuanto pises la trampa te va a ir mal. No le vas a decir eso. Al contrario, te vas a esconder para que el animal caiga en la trampa. Y es lo que hace Satanás, hermanos. La humanidad, hermanos, está sumergida en las tinieblas, en las trampas de Satanás. Y Satanás nunca mostrará las consecuencias del pecado, hermanos, jamás. Nunca. Ándale, quítale la vida a tu hijo. Se escucha la voz de Satanás, hermanos. Tú eres dueña de tu cuerpo. Y vemos hoy, hermanos, los abortistas. Sí, mátalo, tú eres dueña de tu cuerpo, ¿no? Te vas a ver mal, te van a salir estrías, nadie te va a querer. Y ahí está la jovencita, hermanos, dándole muerte a un ser inocente, hermanos. Y después viene el lamento. Jamás, hermanos, Satanás va a anunciar las consecuencias del pecado, hermanos. Ahora, cada vez que va al parque y ve allí a una madre con su hijo, hermanos, no dudes que todo el tiempo está siendo atormentada. ¿Y cómo sería? ¿Y cómo sería cuando creciera?
¿Y qué me diría? ¿Y cómo sería su voz? ¿Cómo sería cuando caminara? ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás nunca va a anunciar las consecuencias del pecado, hermanos. Porque así es él. Es padre de mentira, hermanos. Juan 8:44. De manera, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que levantar las antenas y ver si realmente nosotros no estamos cayendo en una trampa de Satanás, hermanos. Recuerden, hermanos, que las cartas del Nuevo Testamento van anunciadas a la iglesia, hermanos. Y muchas situaciones que el apóstol Pablo enumera o menciona en las cartas son pecados, hermanos, entre los cuales todavía nosotros podemos estar cayendo, hermanos. Podemos decir, oh sí, las personas de allá afuera tienen razón, hermanos, están esclavas del pecado, pero yo también puedo caer como cristiano. Puedo mentir, puedo ser presa de la ira, de la contienda, de la murmuración, de la jactancia, de la sensualidad. Y podemos estar cayendo, hermanos, en los trucos de Satanás, hermanos. Satanás, hermanos, los captura en la trampa del pecado a voluntad de él. Una persona esclava del pecado solo obedece órdenes de quien es esclava. Esto es de Satanás o de su misma concupiscencia, hermanos. En realidad, cada uno de nosotros, antes de conocer la verdad del Evangelio, vivíamos esclavos al pecado. Hacíamos todo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero nos dimos cuenta, hermanos, hasta que salimos de ese error, de esos pecados, se nos quitó la venda de los ojos y ahora, hermanos, vivimos para Cristo, hermanos. Pero dice el apóstol Pablo que ahora que nos acordamos de esas cosas nos avergonzamos. Pero cuando las hacíamos, no, bueno, ¿quién nos detenía? Y yo recuerdo, hermanos, cuando mi madre aún no se convertía al Evangelio, no, hombre, era la que organizaba las posadas en la colonia, ¿verdad? Y allí iban por delante, hermanos, de la procesión en diciembre. Y doña Pina y la de los tamales y la que organiza, hermanos. Pero ándale que cuando se convierte al Evangelio, hermanos, pues llegó diciembre y sus posadas, ¿no? No sé qué me sonó eso, pero llegó diciembre y sus posadas, hermanos, y entonces dicen, oye, si doña Pina, ¿qué pasó? ¿Por qué no organiza? No, pues ya se convirtió en Evangelio. Pues ¿cómo que se convirtió? Están todas las señoras, hermano, en la casa. Oh, doña Pina, pero ¿cómo es posible? ¿Quién le está ahí lavando el cerebro? Y hermanos, miren, la verdad, hermanos, miren, todas las casas ahí de la colonia, hermano, de la calle, todas con sus luces. Y la casa de mi mamá, pues ya nada, ¿verdad? Y luego le decían, ay, Pina, qué triste se ve su casa. Y fíjate, hermanos, como Satanás, ¿verdad? Qué triste se ve su casa, pónganle foquitos. Y decía mi madre, yo recuerdo que ella les contestó y decía, ¿y de qué ganan tener ustedes toda la luz en sus casas si por dentro están en tinieblas? Deberían de conocer la luz del Evangelio y saber que lo que están haciendo está mal. No, hombre, hermano, se vino el mundo encima, hermanos, a la colonia por la conversión al Evangelio, hermanos. Pero cuando era parte de todo el movimiento, hermanos, hasta aplausos había. ¿No nos pasó eso, hermanos? Nada más nos convertimos al Señor y se nos vino el mundo encima. Y el Señor Jesucristo lo dijo, hermanos. No penséis que he venido paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Y bien dice la Escritura, y los enemigos serán los de tu propia casa, hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ya no corremos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y se burlan, hermanos. Así que si usted está en esta posición actualmente, no se haga para atrás, hermano. Usted va por el buen camino. Usted ha sido libertado del pecado. Los que aún están cautivos son sus familiares y hay que orar por ellos. Por eso dice la Escritura que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo
en que están cautivos a voluntad de Él. Y podríamos decir, como también nosotros lo estuvimos, hermanos. ¿No era usted de las personas que cuando le predicaban el Evangelio rompían los folletos? ¿O le cerraban las narices la puerta al que le compartía el Evangelio? Y le decíamos, ¿sabes qué? Vete con el otro, yo no lo ocupo. ¿Y ahora qué es lo que es usted? Ahora predica el Evangelio. Y a quien le cierran la puerta de las narices ahora es a usted. Pero antes estábamos al revés, hermanos. Estábamos cautivos también. Así que, hermano y hermana, no se desespere. No se desespere. Ore por su familia, sea con ellos también y permita que Jesucristo el Señor les liberte como lo ha hecho con usted. Pero quizá en esta oportunidad hay quienes todavía estén bajo el lazo de cautividad. A lo mejor también experimentan la libertad que es estar en Cristo Jesús. Pues le hacemos un llamado a usted, amigo, que nos visita, a que si aún no está en Cristo el Señor, está cautivo en el pecado. Y bien lo leímos hace un momento: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el esclavo no permanece para siempre. ¿Sí, hermano? Claro que no. La herencia es para el Hijo, hermanos, no para el esclavo. Y dentro de la casa, el Hijo permanece para siempre. Al esclavo no, porque el esclavo lo pueden vender en cualquier momento. Por eso Jesucristo dijo, el esclavo no permanece para siempre, porque en una de esas, hermanos, el amo lo puede vender, pero el Hijo no. El Hijo permanece en su casa para siempre. Así que, hermano y amigo, le animamos en el nombre de Jesús a que sea parte de la casa del Señor, y que ya no esté como esclavo allá afuera, sino sea parte de los hijos, hermano. Mire, cuando un esclavo recibía su libertad, hermanos, y se encontraba con un amo que realmente era bondadoso, el amo debería de extender una carta, un documento romano oficial, y decir el nombre de la persona, del amo, le otorga la libertad a cierta persona, y sellarla, hermanos, y firmarla. Y el esclavo, hermanos, tomaba ese documento y, wow, o sea, muchas gracias. Hermano, brincaba de alegría, porque finalmente era libre. Pero había esclavos que decían, mire, amo, a usted me dio libertad, pero yo me quiero quedar aquí. Usted ha sido muy bueno conmigo, y allá afuera no puedo encontrar otra mejor persona. Le sirvo de mi voluntad. Entonces el amo, hermanos, cuando vio esa reacción, ya no lo tenía viviendo afuera. Ahora le decía, bueno, bienvenido, ahora es parte de mi familia. Así que el esclavo, hermanos, ya no vivía afuera en la intemperie, ahora era parte de la familia. Y eso es exactamente lo que Jesús hace, hermanos. Cuando estamos sin Cristo, hermanos, estamos allá afuera, a la intemperie, hermanos. Pero cuando venimos a Cristo el Señor, Él nos abre las puertas de la casa y nos dice, bienvenido, eres parte de mi familia. Hombre, hermanos, es un gozo, es una alegría. Por eso el etíope, cuando se encontró con Felipe y le anunció el Evangelio, la Biblia dice, hermanos, siguió gozoso su camino. Claro, encontró la libertad para su alma, hermanos. Y no hay otra cosa más extraordinaria que a una persona le pueda acontecer, hermanos, que encontrarse con el Evangelio de Jesús, hermanos. Lo más extraordinario. Ser cristiano, hermanos, es lo más extraordinario que una persona puede experimentar en esta vida y en esta tierra caída por el pecado, hermanos. La vida en Cristo es una vida extraordinaria, llena de emociones, de alegrías y constantes bendiciones. Pero solamente la pueden apreciar aquellos que ya están en Cristo, hermanos, gozando de la libertad en Cristo Jesús, hermanos. Ahora, hermanos, fíjense bien. ¿Qué nos mantiene esclavos del pecado, hermanos? ¿Qué es lo que nos mantiene allí? Bueno, Juan 8, 34 al 36, dice la Escritura, hermanos, de cierto les digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado, hermanos. ¿Qué nos mantiene esclavos del pecado, hermanos? Fíjate bien en esto. ¿Qué es lo que nos mantiene esclavos del pecado? En Juan 8:34 dice puntualmente, hermanos,
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, hermanos. Miren, hermanos y hermanas, fíjense bien. Somos pecadores por naturaleza, hermanos. Génesis lo establece. 8:21. El intento del corazón es malo desde que se es joven, hermano. Es un principio. Pero otra cosa muy diferente, hermanos, es lo que Jesús establece en Juan 8:34. El que hace pecado, esclavo es del pecado, hermanos. Hacerlo, crearlo, hermanos. Ese es el punto principal. El Hijo de Dios, hermanos, decide no pecar, hermanos. No que no tenga la posibilidad, pero decide no pecar. La persona del mundo, hermanos, decide hacerlo. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, hermanos. Pero si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos diferenciar muy bien cuando alguien comete pecado sin que estén prefabricados de manera accidental, y cuando el pecado es prefabricado para llevarse a cabo, hermanos. Esta expresión, todo aquel que hace pecado, el que fabrica el pecado para después llevarlo a cabo, esclavos del pecado, hermanos. Y hasta el día de hoy, hermanos, muchos hermanos nuestros siguen siendo esclavos del pecado, hermanos. En una ocasión, hermanos, dijimos, vamos a ir a visitar a un hermano que ya no se congrega. Había faltado un domingo por ahí. Vamos a visitarlo. ¿A qué horas llegan de trabajar? Pues llega entre 5 y 6. Llegamos a las 10:30. Nos pusimos de acuerdo dos hermanos. Digo, para que llegue, se relaje, y si quieren que se coma, para cuando lleguemos, el hermano esté tranquilo, ¿no? Y sí, hermanos, nos quedamos de ver en cierto lugar. Fuimos a las 6:30, estábamos tocando la puerta allí, hermanos. Y yo creo que pues nunca se imaginó que fuéramos a verlo, hermanos. Y pues nos abre la puerta, y donde nos abre la puerta, como, dije, no, ya nomás con la impresión, algo está haciendo mal. Y así como abogados de Coppel, abrimos las puertas, nomás llegamos y, hermano, ¿no podemos pasar? Hermano, tenemos oportunidad, queremos platicar con ustedes. No, pues entramos a la sala, hermano, y quería 2 cervezas, hermano. Una ya estaba vacía y la otra la llevaba a la mitad. Todavía con sal y limón. Y entonces le decíamos, hermano, ¿qué pasó ahí? No, hermano, es que vengo a trabajar y vengo cansado y es para relajarme. Digo, relájese, hermano, estudiando la palabra. Relájese orando al Señor, relájese, hermano. Pero no con eso. Bueno, el punto es este, hermano. Ese pecado es prefabricado, hermano. Está siendo pecado, hermano. Y por eso Jesucristo lo dice, hermanos, todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado, hermano. O sea, lo está haciendo. Y esclavo es de él. Y luego Jesucristo dice, pero si el Hijo les da libertad, van a ser libres. Pero, hermanos, no estamos hablando aquí, o no está en tela de juicio la omnipotencia del Señor Jesús, hermanos, sino más bien está en tela de juicio, hermanos y hermanas, la lealtad y la fidelidad que alguna vez dijo el hermano que iba a tener a Jesús. Así que, hermanos y hermanas, este punto del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34 en adelante, no solamente es para aquellos amigos nuestros que no forman parte de la iglesia, sino también para nuestros hermanos en la fe, que ya somos parte de la iglesia, hermanos. Porque en ambas partes todavía puede ser efectivo, hermanos, el hecho de decir esclavos del pecado, porque está haciendo el pecado, hermanos. Y es allí, hermanos y hermanas,
donde con honestidad y sinceridad tenemos que hacernos una autoevaluación, hermanos, un autoexamen. Y como dijera el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no voy a dejarme dominar por nada. ¿Verdad, hermanos? Entonces, hermanos, ¿qué nos mantiene esclavos del pecado? Lo que nos mantiene esclavos del pecado, hermanos, es querer hacer el pecado, hermanos. Así que, hermanos y hermanas, uno de nosotros, o nosotros tenemos que hacernos una autoevaluación y decir, a ver, Juan Martín, ¿qué estás haciendo? ¿En qué parte todavía te mantienes esclavo del pecado, hermanos? Porque un corazón redimido, alguien convertido, busca de manera continua, hermanos, agradarle a aquel que lo ha redimido. Ahora pues somos esclavos hacia Cristo, hermanos, por amor a Cristo. Cuando se declara no puedo dejar el pecado, hermanos, es porque eres esclavo del pecado y necesitas la libertad que Jesucristo solamente te puede dar, hermanos. ¿Se acuerdan del rey David? Salmo 51. Algunos dicen, después de algunos meses, 9, 12 quizá, cuando Natán va y lo reprende y dice, tú eres aquel hombre. David, hermanos, escribe el Salmo 51 inmediatamente después, hermanos, de que Natán lo confronta con su pecado, hermanos. Y David dice, he pecado. Y, hermanos, el punto principal, hermanos, menciona, devuélveme el gozo de la salvación, hermanos. Pero como cristianos, hermanos, si estamos cometiendo pecados, ya no nos sentimos igual, hermanos. Por eso el rey David decía, devuélveme el gozo de la salvación. Porque en ocasiones como hijos de Dios, hermanos, nos sentimos con una losa en la espalda, hermanos. Y luego estamos como el hijo pródigo allá entre las algarrobas. Y no es, hermanos, hasta que reflexionamos y decimos, bueno, regresaré a la casa de mi padre, hermano. ¿Y se ha sentido así de repente? Que sentimos una losa en la espalda, hermanos, por algo que sabemos, que hemos hecho, que está mal. Y no nos sentimos con alegría de la salvación, como cuando recién nos convertimos. Chequen, hermanos, el rostro de un recién convertido, y luego mires en el espejo y veas si es el mismo gozo, hermanos. Algunos hermanos tienen algunas fotografías cuando salen de las aguas, que alguien por ahí los pesca, hermanos, y queda de recuerdo, ¿verdad? La alegría del rostro de la hermana o del hermano recién convertido, y luego se enmarca y se tiene en la sala de la casa, hermano. Y luego pasa el tiempo, hermanos. Luego te ves en el espejo y luego ves la fotografía y uno dice, ¿dónde quedó este gozo? ¿Dónde quedó esa alegría? Pues en un momento, hermanos, la perdimos. La razón y el motivo, hermanos, porque comenzamos a hacer el pecado, hermanos. Por eso mencionamos, ¿qué nos mantiene esclavos del pecado? Según Santiago 1, 13 al 17, nuestra propia concupiscencia, hermanos. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 3 y 4 dice, baste ya el tiempo, hermanos. Es decir, haz un alto. Y miren, este pasaje, sí me gustaría que lo leyéramos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que nosotros ya no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y se burlan de nosotros. Pero el versículo 3, hermanos, el apóstol Pedro dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, disipación, orgías y abominables idolatrías, hermanos. Basta ya el tiempo. Es una invitación, hermanos, a un alto total de la vida libertina, hermanos, que se está llevando, hermanos. Hoy en esta tarde, amigo, le hacemos la invitación a que considere seriamente su salvación. Cristo viene pronto.
Sulaimán el Magnífico, hermanos, en el 1534, allá en Jerusalén, hermanos, amuralló la ciudad. Y hay una puerta que se llama la Puerta Dorada, que da al este hacia el Monte de los Olivos. Y él, en su ocurrencia, hermano, porque ya tenía su conciencia muy contaminada, había matado a sus hijos para no dejarles el trono. Y él manda construir las murallas de Jerusalén y otras construcciones bajo el Imperio Otomano. Pero fíjense en una mentalidad, hermanos, de este personaje. Manda amurallar la antigua ciudad de Jerusalén, y la Puerta Dorada, que va hacia el este, hermanos, la cierra, hermanos. Porque una profecía dice que Jesucristo o el Mesías vendría por la puerta del este. ¿Saben qué es este personaje? La cierra. Como que si eso fuera a detener la venida de Jesucristo, hermanos. Pero en su mentalidad, ya totalmente corrompida, hermanos, en la que él vivía, digo, ¿saben qué? Cierren la puerta para que no venga el Mesías. Ciérrenla. Por eso el apóstol Pedro dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya, hermanos, se acabó. Debe llegar el momento en nuestra vida en el que digamos: ya no más. De aquí en adelante, a hacer la voluntad del Señor, hermanos, y entregarnos en cuerpo, alma y espíritu. Y le hacemos la invitación, amigo, para que considere seriamente su salvación, y que de esta manera sea libertado del pecado y pueda sentir la experiencia extraordinaria de ser parte de la gloriosa iglesia del Señor. Y como dice el apóstol Juan, la nueva Jerusalén, que viene de lo alto, hermanos, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, hermanos. Y solamente se puede lograr si estamos en Cristo Jesús. Por ello, hermanos, quiero cerrar en esta oportunidad con lo siguiente: ¿qué nos liberta? ¿Quién nos liberta de la esclavitud del pecado? Hay un ser extraordinario que pisó esta tierra hace 2000 años aproximadamente, hermanos. Y el apóstol Juan dice: y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. Y la palabra lleno indica colmado. Hermano, Jesucristo venía colmado, hermanos, rebosaba de la plenitud de la gracia divina, hermanos. Por eso el apóstol Juan dice, hermanos: y vimos su gloria. Y aquel personaje, hermanos, estuvo entre nosotros para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, hermanos. Hoy Cristo el Señor nos ofrece la libertad, hermanos. ¿Quién nos liberta, de la esclavitud del pecado? Jesucristo, hermanos, nos da la libertad del pecado. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, la Biblia dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, hermanos. Nosotros conocimos una hermana en la fe, casi recién que se abrió la obra en Santa Fe, hermanos. Dios ha sido muy bueno, hermanos, porque desde que la obra se abrió no ha dejado de haber visitantes. Es un punto estratégico allí. Pues llegó una persona, hermanos, su nombre Evangelina, y llegó a la congregación buscando respuestas. Y decía: hermano, necesito hablar con ustedes porque traigo algo muy fuerte arrastrando. Y era una persona de edad, hermano. ¿Qué pasó? No, pues lo citamos en un lugar. Ahí estuve platicando con ella y decía: yo no puedo descansar en la noche. ¿Qué le pasa? En la noche, pues es real, hermano, que les comparto, o sea, así fue. Dice: en la noche, hermanos, en el techo de la casa veo sombras que pasan y no me dejan. Y luego dice: es que yo por muchos años me dediqué a las limpias, al esoterismo, a leer la mano, años. O sea, yo me metí en esto. Pero
yo tengo mucho miedo. Yo quiero saber del Evangelio. Fíjate, hermano. Y se le comenzó a predicar y a predicar el Evangelio, hermanos. Y fuimos a bautizarla, hermano. Fiel, hermana, fiel. Y cayó en una enfermedad, la hermana cayó enferma. Y la enfermedad se la estuvo comiendo, hermanos, y fiel, hermanos. Íbamos para llevar a la mesa del Señor y cantábamos y la hermana se alegraba, participaba de la mesa y nos íbamos y salíamos más edificados nosotros que a la que le íbamos a llevar el Evangelio, hermano. Y la hermana murió del Señor. Y la otra vez me salió ahí un recuerdo, bueno, hace tiempo, perdón, me salió un recuerdo de la hermana cuando la estábamos bautizando y se me vino todo esto y wow, o sea, extraordinario. ¿Cómo es posible, hermano? Tantos años sirviéndole al diablo, hermano. Tantos años sirviéndole a Satanás, hermano. Y al final de su carrera, lo que le entregó al Señor, se lo entregó de calidad, hermano. Por eso dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hermano, es decir, de carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, hermanos. Con lo mismo que nos estaba zarandeando Satanás, con eso mismo Jesús nos zarandeó, hermanos, con la muerte. Le quitó la autoridad. Por eso dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el todopoderoso, el que tiene las llaves de la muerte, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, hermanos. Jesucristo tiene toda autoridad. Por eso dice la Escritura, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y la palabra destruir es anular, hermanos, reducir la impotencia. Satanás, hermanos, ante Jesucristo no tiene absolutamente ninguna autoridad, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. No es un juego, es real. Si usted viene y se entrega a mí, pudiera decir Jesucristo, le daré la libertad que tanto necesita su alma. Es que, hermanos, en Cristo Jesús ya no se ocupa nada. La gente nos dice, pues ¿qué hacen allí? ¿Dónde? ¿Ahí dónde se reúnen? 5 horas. Ahí el domingo todos metidos. Pues ¿qué hacen? Alabando al Señor. Y no se aburren, nos faltan horas. ¿A poco no, hermanos? Y cuando el domingo hay reunión de matrimonios o reunión con jóvenes o clases de canto, hasta las 8 nos estamos yendo, hermanos. Y todavía batallamos para, ya voy a cerrar, hermano. Ya váyanse, hermanos. Ahí está el hermano cerrando y con el hermano todavía con el pie adentro. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora en Cristo nos gozamos. Y la gente, hermanos, no entiende esa libertad. Porque para ellos el gozo y la alegría radica en el vino, la cerveza, el bailongo, el cigarro, las drogas, la prostitución. Para ellos es el gozo, hermanos. Porque no conocen la vida en Cristo, hermanos. Miren, un hermano se convirtió cuando estamos aquí en Sierra Ventana. Se convirtió el domingo, el 1 de mes, aquí hay convivio, hermanos. No, pues ese día el hermano se bautizó. Y luego saliendo de las aguas, ya estaban todos ahí, las mesas y todo, la convivencia. Y luego el hermano se queda viendo y, ¡ay, los cristianos! ¡Wow! Ni fuman, ni toman, pero ¿cómo tragan? Dice el hermano. Pues es el único hobby que tenemos. Bueno, hermano, fíjense bien, pasó un mes. Fíjense bien, ¿eh? Pasó un mes, hermanos. Pasó un mes. Y ahora el hermano estaba sentado allí en la convivencia, en plena comida, hermano. Y que lo voy, que lo agarro y digo, hermano, miren los cristianos, ¿no? Ni fuman, ni toman, pero ¿qué, hermano? Ya no se agarró riendo y era parte, hermano. Pero les digo una cosa, hermanos y hermanas, eso nadie lo entiende, más que el que está en Cristo, hermano.
Para el cristiano estas son las fiestas, hermanos. De manera que ¿quién le puede otorgar la libertad de la esclavitud del pecado? Jesucristo, hermanos. Y aparte de que le da la libertad, le da un hermoso regalo, hermanos, el don del Espíritu Santo. La Biblia dice, hermanos, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. En el tiempo antiguo se colocaba un sello en algún documento importante, sea carta o algún contrato, y de esa manera el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedara impresa en el sello. ¿Qué era lo que se establecía a través del sello? Se establecía seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad, hermanos. Así que cuando uno es bautizado y sale de las aguas del bautismo, es sellado. ¿Se acuerdan? Hasta lo cantamos, mío eres. Ahí en Isaías, hermanos, te puso un nombre nuevo, mío eres. Cada vez que una persona sale de las aguas, hermanos, dice la Escritura puntualmente que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos, que es las arras de nuestra posesión adquirida. Tenemos una garantía, hermanos, que cuando Cristo venga por segunda vez, los sellados nos iremos con Él. ¿Cuántos queremos irnos con Él, hermano? No, como 10, que uno a ellos. ¿Cuántos queremos irnos con el Señor, hermanos? Amén. Si está sellado, gócese. Si ha sido libertado en Cristo, alégrese. Si tiene el sello de autenticidad, de seguridad, de propiedad, gócese. Pero si usted no ha sido libertado y no tiene este sello de autenticidad, piénsele. Pero puede salirse hoy de este lugar en libertad en Cristo y con sello de autenticidad. ¿Qué tal, Porque si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Así que hoy en esta oportunidad queremos animar a nuestros amigos a que no forman parte de la iglesia del Señor. Aquí hay agua. El elemento que puede dar la libertad, ahí la tenemos fresquecita, hermanos. ¿Por qué más quisiera uno, verdad? ¿A poco no, hermano? Cuando ya estamos en Cristo decimos, ¿y por qué no se bautiza? ¿Por qué no se mete acá? Pero cuando nosotros estábamos allí, así como que me llegaron a hablar de la himno de invitación. Híjole, todos me van a ver ahorita. Pero ahora que estamos en Cristo, hermanos, ¿cómo nos gozamos? ¿O no es así, hermanos? Hoy en esta oportunidad el Señor extiende la salvación una vez más. Y dice el profeta, con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. Y nuevamente hoy el Señor extiende esas cuerdas de amor para invitarte a venir a los pies de Cristo, hermano. Sé libre en Cristo, sé libre del pecado y llévate en esta noche la libertad en Cristo y el sello de autenticidad, el don del Espíritu Santo. Y estarás listo y preparado o preparada. Si Cristo viene en esta noche, hermanos, ¿estamos listos? Miren, yo no me preocupo, hermanos. Mi esposa está en Guadalajara, yo estoy aquí en Monterrey, pero estoy seguro que si Cristo viene, hermanos, en el camino nos encontramos. Ahí nos encontramos en el camino. Digo, vámonos. Y mi madre y mi papá y mis hermanos, ahí nos encontramos. Y mis hermanos en la fe, pero usted. Hoy es la oportunidad de salvación. Hay un himno de invitación en esta oportunidad que ya se tiene preparado, que es el número 83. Vamos a ponernos de pie y cantar el número 83, hermanos.